Hola, hola, buen día, ¿me escuchan? Buen día, doctor, sí se le escucha. Gracias, doctora. Buenos días, doctor. Buenos días, doctora. Vamos a esperar un ratito que se conecten los demás colegas. Buenos días. Buenos días. ¿Se ve mi presentación? Sí, doctor. Ya, genial. Bien, esperemos un ratito que se conecten los colegas para tomar asistencia. ¿Ya? Un ratito.
Bien, doctor, buen día. A ver, voy a hacer un primer llamado para la asistencia, ¿ya? Buenos días, doctor. Buenos días. Edith Buitrón. Bien, ¿no? Joao Centurión. Chávez Valdivia. Presente, doctor, buenos días. Gabriele Contreras. Presente, doctor. Buen día. Jack Espino. Presente, doctor. Buen día, doctor. Sonia Martina. Rubio Arlín. Salas Almavides. Carlos. Presente, doctor. Buen día, doctor. Mayra Sánchez Presente, doctor. y Rudy Vera. Buen día, doctor. Rudy Vera. Doctor, buenos días, presente. Buen día. ¿Alguien no le ha llamado, doctores? Doctor Buitrón Muñico, por favor. Buen día, doctora. Muy bien, ya está anotada. Falta Centurión, Joao Centurión, Sonia Martina y Arlene Rubio. Bien, vamos entonces a dar inicio a la mañana. Un poquito más de la garganta, así que me van a disculpar. ¿Se ve mi presentación, doctores? Doctor, buenos días. No podía activar el micro. Hola, doctor. ¿Apellidos? Rubio, Gonzalo Rubio. ¿Se ve mi presentación? Sí, sí, se ve, doctor. Está, doctor, anotado, ¿eh? Sí. Ingresó Sonia Martina y Joao Centurión. Todavía, ¿no? Ya. Bien. Bien, doctores. Para el día de hoy vamos a... Para el día de hoy vamos a continuar con el módulo de músculo esquelético. Tenemos dos grandes articulaciones, la cual en la práctica, ¿no? En el consultorio, son muchas ecografías que se piden de estas articulaciones, ¿no? Una de ellas es el hombro, que vamos a tocar esta mañana, y en la tarde vamos a continuar con la ecografía de rodilla. Bien, entonces, algunas generalidades para el presente segmento de hombro. Vamos a ver la técnica y la zona de exploración. Recuerden que el hombro, ¿para qué piden cuál es la principal indicación de una ecografía de hombro? Es justamente para ver un complejo de patologías que se llama patología del manguito rotador, ¿ya? Básicamente ese es el 99% de las indicaciones de ecografía para evaluar el manguito rotador. Quedando otras con menor porcentaje, de repente con una contusión, una tumoración, ¿no? Otras causas menos comunes. Pero casi el 99% de ecografías de hombro se piden para evaluar el complejo manguito rotador, ¿ya? Que abarca principalmente
a 4 estructuras tendinosas, ¿ya? Pero esas estructuras tendinosas son estructuras intraarticulares, por el cual nosotros tenemos que hacer maniobras, ¿ya? Maniobras para sacar esos tendones de la articulación y poder explorarlos, ¿ya? Por eso es la zona de exploración y la técnica acá es un poco diferente de otras exploraciones de otras articulaciones. Acá sí hay bastante movimiento. Por eso que a veces los pacientes que vienen con hombro congelado o con dolor o con un golpe, una contusión fuerte y te piden evaluar manguito rotador y el paciente no puede ni mover el hombro, casi va a ser imposible hacer esa evaluación, ¿ya? Igual en músculo esquelético, el gol estándar siempre sigue siendo la resonancia, ¿no? Ese es el gol estándar. La resonancia sigue siempre siendo el mejor modo de imagen para estudiar tendones, músculos, huesos, ligamentos, ¿no? Médula ósea. Pero igual, un primer acercamiento siempre es con una ecografía. Vamos a revisar como punto 3 la anatomía topográfica. Una vez más, no se tendría por qué escaparnos ni la anatomía topográfica ni la anatomía ecográfica. Lo que se dedican a hacer ecografías y los que se van a dedicar y los que también tengan especialidades afines a diagnóstico por imágenes, como por ejemplo traumatología, ¿no? Reumatología, tiene que saber bastante de anatomía. Vamos a ver las principales patologías y las conclusiones que nos deja la ecografía de hombro. Bien. Las generalidades tenemos pues que la patología del hombro es un motivo de consulta habitual en la atención primaria, como le decía, ¿no? Es una de las principales ecografías musculoesqueléticas que se pide cuando ustedes estén haciendo o se dediquen o se están dedicando a hacer ecografías. Pueden ver que esta es una de las principales indicaciones, ¿no? Puede ser en atención primaria, atención especializada, como le decía, traumatólogos, reumatólogos, ¿no? O en urgencias también se pide cualquier tipo de ecografía relacionada a la articulación. Como segundo punto, tenemos que la presencia de dolor o tumoración requiere de una historia clínica y exploración física adecuada, ¿ya? Obviamente, pues, si el paciente viene con mucho dolor por una historia de una contusión o por otra historia, va a ser muy difícil, como le decía, evaluar la ecografía porque esta técnica requiere movimiento, ¿no? Obviamente, o previamente, antes de pasar por nosotros, ya haya sacado cita con el especialista y el especialista pues ya habrá hecho su exploración física y más o menos su intuición diagnóstica apunta a qué tendón estaría afectado de acuerdo a su exploración física, ¿no? Y te mandan para hacer la ecografía y corroborar si efectivamente ese es el tendón afectado. Ese es el mundo ideal. Pero el mundo real es que si viene la ecografía, simplemente te dice ecografía de hombro, nada más, ¿no? Entonces ustedes tienen que echar a la mano la exploración física y los conceptos previos que tienen que tener más o menos para ver qué patología o qué estructura anatómica está afectando, ¿no? Y por ende, hacer un buen diagnóstico. La ecografía junto a la ecografía son las principales técnicas de imagen a realizar, sí, pues, ¿no? Por lo costoso que es la resonancia, por la poca accesibilidad a prestaciones de salud como la resonancia, a la mano siempre va a tener un equipo de rayos X y siempre el hospital va a tener un ecógrafo, ¿no? Para que eche de la mano de los médicos especialistas y hagan su primera aproximación diagnóstica. Quedando como segunda opción una resonancia si no hay nada de exploración o si a pesar del tratamiento el dolor persiste. Es importante revisar la historia clínica y la radiografía de hombro
tuviese realizar, claro, ¿no? Si previamente el paciente ya tuvo una radiografía o ya tuvo una ecografía, ya pasó por médicos especialistas, ¿no? Hay que también hacer una minuciosa historia clínica, ¿no? No voy a hacer otro tipo de afección. ¿Qué nos brinda la ecografía? Lo que no nos brinda, por ejemplo, una resonancia, una radiografía, es que podemos interactuar con el paciente. Podemos preguntarle por sus antecedentes clínicos, antecedentes traumáticos, ¿no? Historias genéticas, posibles contusiones, o qué le pasó, ¿no? Si tuvo cirugías previas o sufre de alguna enfermedad. Eso tal vez es la ayuda que nos da la ecografía, ¿no? Bien, ¿cómo es la técnica? ¿Cómo es la técnica de exploración? ¿No? Miren, por ejemplo, ahí, el paciente tiene que estar sentado, ¿ok? Tiene que estar sentado, puede ser en una silla, ¿ya? O estar sentado en la camilla, pero el paciente tiene que estar sentado, no acostado ni parado, sentado. Y ustedes, lo que van a hacer la ecografía, acá no se ve, pero en posteriores fotos se va a ver, ustedes tienen que estar más altos que el paciente, para que el hombro de ustedes fisiológicamente caiga, fisiológicamente esté en reposo, ¿ya? Porque tal vez una ecografía no lo van a sentir, pero si hacen más de 10, 15, 20 ecografías, pues ustedes van a terminar el día con la patología de manguito rotador. ¿Sí? Es por eso, y es importante, que ustedes estén cómodos. Ustedes tienen que estar más altos que el paciente, ¿ya? Eso para empezar. El paciente puede estar sentado en la camilla, si ustedes son personas altas, ustedes son personas de estatura mediana, el paciente es mejor estar sentado en una silla. Y ustedes hacer la ecografía parado de pie, ¿ya? Para que el hombro de ustedes descanse y esté fisiológicamente adecuado. Ustedes van a tener que estar delante del paciente, ¿no? Delante del paciente van a tener que estar. El paciente, en otras palabras, va a tener que estar mirando, ¿no? Con la respiración, pues hay que tener cuidado, ¿no? Siempre como son pacientes que están en hospitales, no hay que dejarnos llevar y pensar que el paciente no tiene enfermedades, ¿no? Ya o una mascarilla ponerse ustedes porque el paciente le va a estar respirando prácticamente en la cara, ¿no? O decirle al paciente que su cara voltee para un lado, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? Bien. Es importante, como le decía, a ver, ¿quién me dice que es? Bueno, ahí está la imagen. ¿Quién me dice qué traductor se usa? ¿Por qué? Traductor lineal, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué lineal? ¿Qué característica tiene lineal? La primera clase. El que utiliza frecuencias altas, doctor. Claro, ¿no? Entonces sirve, pues, el traductor lineal sirve para ecografías musculoesqueléticas, ¿no? Tiene frecuencias altas, muy buena resolución. Okay. Entonces, ese es el traductor que vamos a usar, ¿ya? El traductor lineal. Bien, entonces, básicamente, una vez le repito, doctores, paciente sentado, ¿ya? En una banca que esté más inferior, nosotros parados, nuestro hombro bien relajado, fisiológicamente suelto, delante del paciente. Es importante, como le vengo a recalcar, generalmente el dedo pulgar, índice y medio, ¿ya? Agarran al traductor y el anular y el meñique agarran a la piel del paciente para que no se mueva el traductor.
porque como son tendones pequeños y el mínimo movimiento que uno hace, si es que no está completamente sujetado bien el productor con la piel del paciente, se nos puede escapar patologías. ¿Ya? Se nos puede escapar patologías. Por eso es importante una buena sujetación del traductor con la piel del paciente y con los dedos, ¿no? Con nuestros dedos, para evitar esos movimientos bruscos. ¿Ya? Bien. Esa es la técnica, primero, para empezar, cuál es la posición de nosotros y cuál es la posición del paciente. Bien, vamos a ver la anatomía de un hombro izquierdo, ya en su cara anterior. Vamos a ver un gráfico a través de una radiografía de hombro y a través de las estructuras anatómicas representadas por un dibujo. ¿Ok? ¿Qué tenemos acá? Miren acá. ¿Qué estructuras primero vamos a identificar y que de repente ustedes ya conocen, ¿no? O si no, lo vamos acá a hacer recordar. Tenemos, por ejemplo, acá este hueso, ¿no? Este hueso, en el lado izquierdo, donde vamos a ver este hueso, que viene a ser el húmero, ¿ya? Este húmero. Recuerden, pues, que el húmero tiene dos tuberosidades. Eso es importante saberlo, ¿ya? Una tuberosidad menor, que está más medial, ¿ya? Y una tuberosidad mayor, que está externo, ¿ya? Que está externo. Tiene dos tuberosidades. Si nos vamos acá al gráfico, miren al gráfico, vemos como 7 la tuberosidad menor, que es la que está acá en la radiografía, ¿ok? Y como 5 la tuberosidad mayor, ¿ya? Que está acá en la radiografía. Dentro de esas tuberosidades hay una estructura anatómica. ¿Cómo se llama? ¿Y quién recuerda cómo se llama? No la que pasa por ahí, porque la que pasa por ahí está como 6, que es el tendón del bíceps en su porción mayor, la porción larga del tendón del bíceps. ¿Ya? En otras palabras, ¿cuál es la estructura que está por debajo? Es una estructura ósea por donde corre el tendón o la porción larga del bíceps. Y me dice cómo se llama esa estructura anatómica. Está entre los dos trocantes. ¿La corredera bicipital, doctor? La corredera bicipital, ¿no? Entonces, la corredera bicipital es una estructura que está limitada medialmente por la tuberosidad menor, no por la tuberosidad mayor. Medialmente por la tuberosidad menor. Y externamente, eso quiero que tengan bien los conceptos claros. Y externamente por la tuberosidad mayor. ¿Ok? Y por encima recorre el tendón largo de la porción del bíceps. Eso es importante porque esto vamos a identificarlo anatómicamente a través del ecografía. ¿Qué más tenemos acá? Entonces, este es el húmero, ¿no? El húmero que forma parte de una articulación, de la articulación glenohumeral, ¿no? Glenohumeral. Entonces vemos que acá está la escápula, miren, como 8, acá está la escápula. La escápula también tiene partes. Acá está la escápula. Miren, acá está la escápula. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Miren, como 9, que es parte de la escápula, como 9, tenemos la apófisis coracoides. ¿Ya? Eso también se identifica. Miren, la apófisis coracoide. ¿Ya? Entre la apófisis coracoide y el húmero hay un ligamento de sostén que viene de sus propios, todos los ligamentos vienen de sus propios nombres, ¿ya? Y es de la apófisis coracoide al húmero, así el ligamento coraco-humeral, ¿ya? Coraco-humeral, es un ligamento que sirve de sostén. Muchos ligamentos acá sirven de sostén entre las articulaciones, ¿ya? Tal vez es un poquito difícil ver los ligamentos, no es imposible, es un poquito difícil ver los ligamentos desde el punto de vista ecográfico. ¿Ya? Como le decía una vez más, el gol estándar para ver todas las estructuras es la resonancia. ¿Qué más tenemos? Mire, por encima de la apófisis coracoide
tenemos otro hueso largo, que es la clavícula, ¿no? La clavícula, miren, acá está la clavícula, que en su extremo distal, articula con el acromion, ¿ya? Articula como el acromion, como número 2. Entonces, acá hay una articulación acromioclavicular. Hay un ligamento acromioclavicular. Entre el acromio y la apófisis coracoide hay otro ligamento, ligamento coracoacromial, ¿ya? Coracoacromial. Entre la apófisis coracoide y la clavícula también son ligamentos, ¿cómo es? Coracoclavicular, que son estos de acá, coracoclavicular. Acá hay dos, el que es más medial, el conoide, y el que es más distal, perdón, más externo, el trapezoide, ¿ya? Conoide y trapezoide. Y otros ligamentos, pues, que ya son de sostén entre la escápula y el húmero, ¿ya? Pero estos son los más básicos, los más que se pueden ver a simple vista, ¿ya? Y acá, mire, están las costillas, ¿no? Acá hay un poco de partes blandas, mire, se ve bien un poco de parte blanda, más radiopaco, más blanco, que son los músculos, pues, que están en la axila, ¿no? Son los músculos pectorales, ¿ya? Digamos. Bien, entonces hemos revisado un poco de ligamentos, un poco de sistema óseo, ¿ya? Ahora vamos a revisar las estructuras musculares a través de, a ver, esto creo que sí una vez le mencioné, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un tendón y ligamento? ¿Quién me dice? Doctor, la función. El tendón, un músculo con hueso, y el ligamento, un hueso con hueso. Eso con hueso, ¿no? Exacto. Entonces, miren acá, estamos viendo la parte muscular del hombro en su cara anterior y la parte muscular del hombro en su cara posterior. No es tan difícil, ¿ya? Son 4 o 5 músculos nada más. Y todos vienen de su propio nombre. ¿Ya? No es tan difícil. Miren, la parte anterior, ¿ya? Vamos a revisar primero la parte ósea, que ya un poquito más lo sabemos. Mira, tienen clavícula, ¿ya? Este es un hombro derecho, la parte anterior de un hombro derecho, y la parte posterior de un hombro derecho, para que se ubiquen, ¿no? Es un hombro derecho. Tenemos clavícula, distalmente tenemos el acromion, ¿no? Entre clavícula y acromion hay una articulación que les dije, acromioclavicular. Inferior tenemos el gran hueso, el húmero. Medialmente tenemos la apófisis coracoide, ¿ya? La apófisis coracoide. Y acá está el escápulo, ¿no? Y acá está el escápulo. Bien. Entonces vamos a ver, en la parte anterior, el tendón más representativo, ¿ya? El tendón más representativo de la parte anterior es este grande, ¿ya? Este gran tendón que se llama el tendón subescapular, ¿ya? El tendón subescapular. Este de acá. Que si lo ven en la gráfica inferior izquierda, es este tendón. Perdón, este músculo, ¿ya? Este músculo. Este músculo subescapular se va a insertar a nivel de la escápula, la parte inferior de la escápula, la parte inferior, la parte anterior de la escápula, porque la parte posterior, que está acá a la derecha, tenemos otro músculo, ¿ya? Pero la parte anterior, inferior, tenemos el músculo subescapular. Ya miren este músculo subescapular, se extiende sus fibras, termina en tendón, y se va a insertar, ¿ya? Se va a insertar en el hueso, ¿ya? Los tendones van de músculo a hueso,
insertan en el hueso. ¿Ya? Vamos a ver a qué parte del hueso se inserta. ¿Ya? Se inserta en el hueso. Entonces, y acá se ve, miren, los tendones. Se insertan en la parte del hueso. ¿Ya? Este subescapular es el único tendón del manguito rotador que se inserta en un lugar diferente que el resto. ¿Ya? Los otros se insertan en una misma posición, en una misma parte ósea. El de acá se inserta en otra diferente parte ósea. ¿Ya? Es el único que se inserta en una parte ósea diferente que al resto. Ahí se lo vamos a ver dónde. Entonces, este es el tendón subescapular, la parte anterior. ¿Ok? Miren acá. Acá tenemos el músculo braquial con sus dos inserciones o con sus dos partes tendinosas. La pequeña, la porción corta del bíceps, se inserta en la apófisis coracoide. ¿Ya? Se inserta en la apófisis coracoide. Generalmente, esta porción pequeña, esta porción corta del bíceps, no entra en el estudio del manguito rotador. ¿Ya? No entra. Porque no se considera como una patología degenerativa. Las enfermedades del manguito rotador puede ser degenerativo o puede ser traumático, ¿no? Entonces, para que se rompa esto, tiene que ser de muy alto impacto, ¿no? De muy alto impacto. Y casi no forma parte de evaluación porque no se logra ver con claridad, ¿no? ¿Quién sí forma parte de la evaluación? Y uno de ellos, bueno, ya sería el segundo, porque el primero es el estudio escapular, es la porción larga del bíceps, ya que pasa por la coronera bíceps. Vamos a ver también dónde se inserta, en su parte anterior superior, ya, pero esta es la porción larga del bíceps, que discurre, su tendón discurre, tendón mayor, entre la corredera bicipital, entre el trocante menor, que le dije que era medial, y el trocante mayor, que le dije que era externo. ¿Ya? Entonces acá tenemos dos tendones, dos músculos, dos tendones. ¿Qué más podemos aprovechar de esta gráfica? ¿Qué más? Si este es subescapular, o sea, por debajo de la espina de la escápula, esta es la espina de la escápula, ¿no? La parte anterior, miren, acá está la parte posterior. Tenemos encima un tendón o músculo que es el supraespinoso, que se ve un poco por la parte anterior superior, pero más se ve en la parte posterior, miren, el supraespinoso. ¿Ya? ¿Por qué se dice supraespinoso? Porque está encima de la espina, ¿no? Supraespinoso. Pues este tendón se inserta en la fosa supraespinosa de la escápula, ¿no? Y sus fibras se dirigen y terminan en tendón en la parte externa del húmero, ¿ya? Este termina junto con otro tendón, con otro músculo, que es el infraespinoso. Miren, el infraespinoso, ¿ya? El infraespinoso es el músculo más grande de la parte posterior. El más grande de la parte anterior es el subescapular. El infraespinoso es el de la parte posterior, el más grande, ¿no? Y discurre sus haces y terminan también en una parte ósea junto con el supraespinoso, el infraespinoso. Y otro más pequeño es el redondo menor, que está más por debajo, ya que también termina sus fibras tendinosas en otra parte ósea, en común, en conjunto. O sea, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor terminan los tendones a nivel de la tuberosidad mayor.
¿ya? La tuberosidad mayor, es lo que le decía anteriormente. Y el subescapular es el único que termina en la tuberosidad menor. Ya no se pregunta de examen de residencia. Yo recuerdo que una vez preguntaron en examen de residencia, hace años, ¿no? Mencione cuáles de los siguientes partes tendinosas se insertan en la tuberosidad mayor, excepto, y era el subescapular, ¿ya? El subescapular es en la tuberosidad menor. Bien. Entonces tenemos esto, es lo que nosotros vamos a evaluar, ¿ya? A nivel de ecográficamente, a nivel de tendones, de músculos, esto es lo que vamos a evaluar. Obviamente, no solo eso es lo que existe en el hombro. Pues en el hombro, ¿qué hay? Hueso, ligamentos, tendones y bursas, ¿ya? Y bursas o bolsas. ¿Ya? Pero básicamente, esto es los músculos que forman parte del manguito rotador. Porción larga del bíceps, subescapular, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Y bursas que también vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta acá? Voy a traer un vasito de agua. ¿Ya? Vayan pensando si hay alguna pregunta o un comentario. Bien, sigamos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Jóvenes? Un poquito que estoy medio gripado. Bien, sigamos entonces. ¿Cuál es el protocolo para el examen? ¿Ya? Si bien es cierto, no existe acá en el Perú al menos, un protocolo, cómo seguir, qué pautas hacer, qué evaluar. Lo que sí no se nos tiene que escapar nada, ¿no? Uno ya va formando cuando va estudiando, cuando va haciendo sus prácticas, cuando va agarrando experiencia, va formando sus propios protocolos, ¿no? Hace como una especie de checklist, y va evaluando las estructuras anatómicas, ¿ya? Eso sí, como decía, es importante pues que no se nos escape nada, ¿no? Existen varias sociedades hay, ¿no? Varias sociedades, como le decía al comienzo del diplomado, pues la radiología es amplia, ¿no? Existen varias especialidades. Dentro de ellas existen varias sociedades. Una de ellas es la Sociedad Europea de Radiología Musculoesquelética, donde dice pues que el protocolo igual, miren, se utiliza traductores mínimos de 12 MHz. ¿Ya? Actualmente existe traductores de más MHz. Siempre les he dicho que la progresión son en dos ejes, ¿ya? Siempre les he dicho, en dos ejes, longitudinal y transversal, ¿ya? Longitudinal y transversal. Y acá viene un primer concepto, miren, un primer concepto. Dice acá, evitando la anisotropía. ¿La clase anterior han escuchado este concepto o no? En la clase anterior. Conceptos como tal, no, doctor. Ya. En músculo esquelético, cuando ustedes hagan ecografía músculo esquelética, así como ¿se acuerdan al comienzo en las ecografías de abdomen, ¿no? Habían unos artefactos que producía los ultrasonidos, ¿se acuerdan de reverberancia, ¿no? Colas de cometa,
Entonces acá en músculo esquelético hay un artefacto que es bien conocido, que se llama anisotropía. Ya lo vamos a ver, ¿ya? Anisotropía. Pues este artefacto ocurre cuando el haz de ultrasonido, ¿ya? No coincide perpendicularmente con las estructuras que estamos evaluando. Es importante que el traductor tenga un eje de 90 grados en la incidencia del haz de ultrasonido con el tendón que estamos evaluando, ¿ya? Tiene que tener 90 grados, tiene que caerle derecho ese haz de ultrasonido, recto y derecho tiene que caerle al tendón. Porque si por ahí A o B ustedes mueven un poquito su mano, su muñeca, y él no cae, se ve este artefacto de distropía, se va a ver hipoecogénico, ¿ya? El tendón generalmente es un poco hiperecogénico. Y ustedes van a pensar acá que puede haber de repente un desgarro, ¿no? Puede haber algo más. Y no es que hubo eso, sino que no cayó el haz de ultrasonido 90 grados con el tendón que vamos a explorar. ¿Ya? Eso ocurre generalmente. ¿Y cómo evitamos eso? Moviendo un poquito la muñeca, que le caiga 90 grados a esa sospecha diagnóstica de un desgarro. Ustedes conocen la ecografía y ven, y acá hay algo hipoecogénico, podría ser un desgarro, ¿no? Entonces voy a ponerlo justo en el centro para que le caiga 90 grados los enlaces de ultrasonido. Si se ve, si se sigue viendo hipoecogénico, tanto en los dos ejes como en longitudinal y como en transversal, entonces, no, sí, acá hay un desgarro. ¿Ya? Tengan cuidado con eso y no estén sobrediagnosticando. Mira, eso también es importante en músculo esquelético. En músculo esquelético, cuando hacen ecografía, que es importante, dice, en caso de duda, disponemos del hombro colateral para el estudio comparativo. Si están en hombro, hombro. Si están en rodilla, rodilla. Si están en codo, codo. Si están en muñeca, muñeca. ¿Ya? Si está en tobillo, tobillo. Entonces, en músculo esquelético siempre es importante la comparación. ¿Ya? No significa pues que ustedes le vienen una ecografía, supongamos, el hombro derecho, y ustedes también le van a hacer el hombro izquierdo. No, ya no. Ustedes hacen su hombro derecho, ustedes hacen su rodilla derecha, su tobillo derecho. Pero cuando tengan duda en la exploración de un tendón en particular, usen siempre la otra articulación y vean también ese tendón, cómo se ve en esa articulación. ¿Ya? No es que le hagan un estudio completo, pero el paciente viene solamente para uno. Esto también es importante, la comparación. ¿Ya? Son comparación, anisotropía, un buen estudio. ¿Y qué incluye? Mire, ¿qué incluye el protocolo? ¿Ya? ¿Qué incluye este protocolo de la Sociedad Europea de Radiología? Incluye la articulación acromioclavicular. Hay que ver la articulación acromioclavicular si se ve en un abordaje superior para ver si tiene artrosis de repente, ¿no? Está muy grande, muy gordita, muy elevada la cápsula acromioclavicular, muy distendida, ¿no? Superior. Un abordaje anterior, ya le decía, la porción larga del bíceps. El pectoral mayor generalmente no entra en nuestro estudio, ¿ya? No vemos porque no forma parte del magnito rotador, pero la Sociedad Europea de Radiología de Músculo Esquelético dice sí, nosotros no lo hacemos. Por eso les digo, ustedes si no tienen un protocolo, pueden adoptar un protocolo extranjero o crearse su propio protocolo, ¿no? En lo anterior, yo mido generalmente la porción larga del bíceps, ¿ya? Un abordaje posterior, el infraespinoso, ¿sí? Como le decía, el infraespinoso forma parte del magnito rotador, el redondo menor. Otro abordaje anterior, el escapular, el supraespinoso, ¿ya? El escapular, el supraespinoso. Articulación glenumeral posterior, para ver labrum, es muy difícil generalmente, ¿ya? Es muy difícil.
El posterior lo que hago nada más es hipertenoso y redondo menor. Es un poco difícil, esto más ya es para resonancia. Y no se olviden los músculos y las muslos. ¿Ya? Los músculos y los músculos. Entonces, más o menos, este es un protocolo de estudio. Como verán, tiene un abordaje superior, un abordaje anterior y un abordaje posterior. Bien, vamos a ver acá. Entramos a la exploración, doctores. ¿Ya? No, pasa no. Bien. Vamos primero, antes de exploración, a ver. Sí, antes de exploración, quiero ver el primer músculo que tiene un abordaje anterior que vamos a revisar, es el músculo bíceps. Por eso se llama bíceps, porque tiene dos partes musculares, dos vientres, ¿no? Es un músculo digástrico, tiene dos vientres. Uno mayor, ¿ya? Uno mayor, que le decía que el tendón que está en verde acá, pasa por la corredera bicipital, ¿ya? Y se va hasta la parte superior y se inserta a nivel del labrum glenoideo, una estructura anatómica también que está en la articulación glenohumeral, ¿ya? Y pasa por encima por el tubérculo supraglenoideo también. Todos se insertan en el tubérculo supraglenoideo. O sea, en la escápula también tiene porciones. Una de ellas es que la porción que se articula con el húmero, que es la glenoides. En la parte superior de la glenoides, ahí se inserta o ahí termina el tendón. ¿Ya? Pasa por, ¿dónde? Por la corredera bicipital. Bien. Y el otro que es la porción menor, le decía, ¿no? La porción menor que va hasta la apófisis coracoide, nada más, ahí termina, ¿no? Y se insertan abajo a nivel del radio, ¿no? Del radio. Pero lo más importante del estudio es la parte superior, ¿ok? Miren acá el tendón, pasa por la articulación, por la corredera bicipital, pero esta corredera bicipital, doctores, tiene un ligamento, ¿ya? Tiene un ligamento de sostén para que no se mueva, ¿no? Porque no está libre, no está moviéndose, no está desplazándose de derecha a izquierda, no se desplaza, no sale de la corredera bicipital, pero sí se desplaza pues de anterior a posterior, porque para eso sirve, ¿no? Este tendón sirve para elevarnos el brazo. Entonces, pacientes con sospecha de que no pueden elevar el miembro superior, entonces lo primero que tenemos que ver, podría ser el maldito rotador, ¿cuál? La porción larga del bíceps, porque su función es esa, de elevar el miembro superior, ¿no? Entonces, pero sí se desplaza de anterior a posterior, pero no se desplaza de derecha a izquierda, porque tiene un ligamento de sostén, ¿ya? El ligamento de sostén humeral se llama, un ligamento de sostén, que también se ve, ¿ya? Es un ligamento de sostén que se llama ligamento transverso del humeral o transverso del húmero. Así se llama este ligamento. Bueno, y acá hay otras medidas que no hay problema. Ya, bien, entonces vamos a la exploración, ¿no? Vamos a la exploración. Miren acá. Como paso uno, acá está bien detallado, como paso 1, tenemos que, mire cómo está el paciente, la posición del paciente, quiero que vea cómo está el paciente, está sentado con el dorso desnudo, realmente como es hombre, tenemos que explorarlo bien, pero si es mujer, igual el hombro tiene que estar desnudo, ¿ya? Generalmente la paciente tiene que venir con top, si no viene con top, si viene en brasier, la tira del brasier tiene que estar por debajo de la axila, hay que poner una batita, ¿no? Una batita para cubrir la parte anterior del tórax, pero el hombro sí tiene que estar desnudo, ¿ya? El hombro tiene que estar desnudo. No puede haber ningún elemento de ropa que interfiera en la evaluación, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuál es la posición anatómica correcta para evaluar
el manguito rotador, dentro de ellos la porción larga del bíceps. ¿Ya? Esto es lo que vamos a evaluar, el bíceps. Como le decía, el bíceps o cualquier otro tendón o cualquier otro músculo, cualquier otro órgano, se evalúa en dos ejes, ¿ya? Longitudinal y transversal. Primero vamos a ver el eje transversal del tendón del bíceps, porción larga. Miren cómo está el traductor. Ya está transversal. ¿Qué más le decía? ¿Se acuerdan que le decía que el traductor tiene un norte, ¿no? Donde nosotros es un punto de reparo anatómico donde vamos a colocar, porque el traductor puede estar aquí o puede estar también al revés, ¿no? El norte siempre está en la parte medial, ¿ya? En la parte medial. O sea, en otras palabras, acá está la parte del traductor donde está la muesca, ¿no? La rayita, la muesca. Aquí va a estar, en la parte medial del cuerpo humano. En la parte externa, no. Para tener esta imagen. Si no, esta imagen va a ser al revés. ¿Ya? ¿Y cómo no vamos a dar cuenta? Fácil, pues miren acá. Si ustedes ven esta imagen, el troquín y el troquíter. ¿Quién de ellos es externo y quién de ellos es interno? Yo les dije, a ver, ¿quién me repite? Troquín interno, doctor, y troquíter externo. Perfecto, ¿no? Entonces, el troquín es interno y el troquíter externo. O sea, en otras palabras, si yo veo que el troquín es interno, o sea, está acá interno, y el troquíter está externo, o sea, está al otro lado. Ah, estoy correctamente posicionando mi traductor. ¿Ya? Eso es importante, posicionar el traductor de forma correcta. ¿Y cómo me doy cuenta? Pues porque el troquíter tiene unas características diferentes que el troquín, ¿no? El troquíter es más ancho, más grande, no termina tanto en punta. El cerrito, digamos, la parte superior es más romo. En cambio, el troquín es más pequeño, termina más en punta, ¿no? Entonces, digo, si yo solamente veo esta imagen y sé cómo diferenciar el troquín del troquíter, sin ver la posición del paciente y sin ver la posición del traductor, digo, este es un eje transverso y este es un hombro izquierdo. Sin verlo, la posición del paciente y sin ver el traductor, yo ya sé, si me presentan esta imagen y sé la característica de un troquín de troquíter, digo, este es el hombro izquierdo, ¿no? En su eje transversal. Bien, entonces, ¿cómo va a estar la posición del paciente? La posición del paciente es que la relación del húmero con el antebrazo, del húmero, del húmero, que es el brazo, ¿no? El húmero, que es el brazo, con el antebrazo, tiene que estar en 90 grados, ¿ya? En 90 grados. Miren la palma del paciente, ¿no? En supinación, ¿ya? En supinación. Entonces, así tiene que estar el paciente, ¿ya? 90 grados entre el brazo y el antebrazo, el húmero y cúbito y radio, ¿no? 90 grados. Entonces, prácticamente este pacientito va a estar así colgando su antebrazo, ¿no? Pero como va a estar en una posición, tal vez cuando uno recién comienza a hacer la ecografía, 5 o 6 minutos, es importante abajo poner una almohadilla o algo que se sostenga, ¿ya? Algo que se sostenga. O también puede sostenerse a nivel de su muslo, ¿ya? Eso también es importante. El paciente también se cansa. Si nosotros no cansamos, el paciente se cansa. Si el paciente se cansa, va a optar otras posiciones que tal vez nosotros no va a ser difícil evaluar, ¿ya? Bien, a ver, 90 grados, una discreta rotación interna hacia adentro, o de repente hacia afuera. Eso te da la experiencia, porque recuerden que anatómicamente cada ser humano es diferente, ¿ya? Anatómicamente cada ser humano es diferente. Entonces hay que ver esto. ¿Qué vemos? Esto hay que ver. Bien, entonces, ¿qué identificamos y ponemos en transversal? Vamos a identificar, como yo les decía, miren el troquín con el troquíter, es diferente, ¿no? Miren, el troquín es más pequeño en longitud que el troquíter. El troquín termina en punta, el troquíter termina más llano, ¿no? El troquín termina más en punta. Y entre ambos está
esta depresión, que es la corredera bicipital, ¿ya? Dentro de la corredera bicipital vemos esta imagen hiperecogénica que está dentro de la corredera, que es la porción larga del bíceps. Por encima hay unos ligamentos de sostén, ya, unos ligamentos de sostén, que es el ligamento transverso del húmero. No permite que la porción larga del bíceps salga de la corredera, ¿ya? Salga de la corredera. Y por encima, por arriba, miren este gran músculo grande, es el deltoides. Prácticamente el deltoides, el músculo deltoides, lo vamos a ver en toda la exploración, porque es un músculo grande que cubre, que protege al hombro, ¿ya? El deltoides. Y por encima, pues tenemos el tejido celular subcutáneo y por encima la piel, ¿ya? Entonces, este es el paso 1, doctor. El paso 1 es evaluar la porción larga del bíceps. El traductor en transverso. ¿Cómo va a estar el paciente? 90 grados entre húmero o brazo y el antebrazo. Y acá vamos a poner el traductor en la parte anterior. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer al paciente. Esta exploración nosotros le tenemos que hacer. Este movimiento nosotros le tenemos que hacer porque el paciente no sabe. El paciente solamente va a su hombro. Entonces tú tienes que hacerle este movimiento. ¿Y qué estructura identificamos? Esta de acá. Deltoides, troquíter externo, corredera bicipital, porción larga del bíceps. ¿Ya? Tejido subcutáneo de arriba a la piel. El paso 1. ¿Cuál es el paso 2? Seguimos en el bíceps, pero miren, ya lo volteamos en 90 grados. El traductor estaba en transverso. Lo volteamos 90 grados, lo ponemos longitudinal y vamos a ver la fibra longitudinal de la porción larga del bíceps, ¿no? Miren, acá está lo que está dentro de amarillo. Es las fibras longitudinales hiperecogénicas, ¿no? Hiperecogénicas de la porción larga del bíceps, ¿ya? Igual por encima deltoides, tejido celular subcutáneo y piso, ¿ya? Entonces, esto es el segundo paso. Primer paso, transverso de la porción larga del bíceps. Segundo paso, longitudinal de la porción larga del bíceps. Paso 1 y paso 2, terminamos la exploración de la porción larga del bíceps, ¿ya? Vamos a ver un video. Miren, doctores, vamos a ver un video de cómo es esa exploración del primer y segundo paso, para que los conceptos queden grabados. Video. ¿Dónde está? Acá está. Ya, miren, doctores. Lo voy a parar, ¿ya? Bien. Acá estamos evaluando. ¿Qué hombro estamos evaluando? ¿Quién me dice qué hombro estamos evaluando? Izquierda, Derecho. doctor. ¿Izquierdo? Derecho. Otro. Derecho. ¿Derecho? Estamos evaluando el hombro derecho. Si estamos evaluando el hombro derecho, la muesca va a ir acá o la muesca va a ir acá del traductor. ¿Dónde va a ir la muesca? ¿Medial o externo? ¿Dónde va a ir la muesca? ¿Dónde va a ir la muesca? ¿Medial o externo? Ah, medial, doctor. Medial, la muesca va medial. Así sea hombro derecho o no, pero no me dan confundido. No, la muesca no va medial. ¿Ya? La muesca no va medial, la muesca va externa. Recuerden que yo le decía, la muesca, ustedes cuando exploran a un paciente, ¿se sientan en su lado derecho o se sientan en su lado izquierdo? Cuando ustedes exploran un paciente, ¿por qué lado exploran al paciente? Por el lado derecho. El lado derecho.
Claro. Imagínense que imagínense que el traductor sean ustedes. ¿Ya? El traductor sean ustedes. Imagínense. No, imagínense que el traductor sea el paciente. ¿Ya? Imagínense que el traductor sea el paciente. El traductor es el paciente. ¿Ustedes por dónde van a explorar? ¿Por la parte que es externa o por la parte medial? Si el traductor, miren, vamos a poner acá, puntero. Ya, el puntero son ustedes, ya, miren, el puntero son ustedes y el traductor lineal es el paciente. ¿Ustedes por dónde evalúan? ¿Por acá o por acá? ¿Dónde evalúan? ¿Por dónde comienzan a evaluar un paciente? ¿Aquí? ¿O aquí? Si este es el paciente. Ustedes hace rato me dijeron, doctor, a un paciente yo lo evalúo por el lado derecho, ¿verdad? ¿O no entienden la pregunta o no entienden la pregunta? Porque eso es importante saber colocar el traductor. ¿Eh? Doctor, disculpe, el paciente dice que estaría la parte superior, bueno, la parte de arriba sería la cabeza, ¿cierto? Claro, o sea, mira. Ustedes, a ver, imagínense ustedes, ¿no? Van a piso, van a evaluar un paciente. ¿Ustedes dónde se colocan en el paciente para evaluarlo? Clínicamente, físicamente. ¿Se colocan al lado derecho del paciente o al lado izquierdo del paciente? Derecho, doctor. Al lado derecho, igualito. En ecografía, ustedes la muesca lo tienen que poner al lado derecho del paciente. En otras palabras, este traductor, la muesca tiene que estar acá. ¿Ya? Porque este es el lado derecho del paciente. ¿Coincide con la parte externa del paciente? Sí, coincide con la parte externa. Si este traductor se va al otro hombro, va a coincidir con la parte medial, porque esa es su derecha del paciente. ¿Ya? No sé si me dejo entender, pero si no, en la práctica es más fácil. ¿Ah? Doctor, una pregunta. Dime. O sea, en el hombro derecho la muesca va al lado externo Exacto, y en el hombro izquierdo la muesca va hacia la parte interna. exacto. Ah, ya. Es un Ya juego de entendí, doctor. palabras. Sí. En el hombro derecho la muesca va a la parte externa, que sería el lado derecho del paciente, ¿no? Ah, Es el lado derecho del paciente. Pues si tú estás evaluando el hombro derecho sí. del paciente, el hombro derecho, y la muesca, tú me dices, está en la parte externa, sería el lado derecho del paciente, donde ustedes comienzan a explorar. ¿Ya? Y del hombro izquierdo, la muesca va a coincidir con la parte medial del paciente. Claro. Sí, doctor. Sí, digamos. Miren ahí, mi muesca va a estar acá, ¿ya? Al lado derecho del paciente, la parte externa del traductor, ahí va a estar mi muesca. ¿Qué posición estoy, doctores? ¿Longitudinal o transversal? Transversal, doctor. Transversal. Miren, acá está la corredera bicipital, por encima está la porción larga del bíceps, ¿ya? Miren, se recorre toda la parte anterior del húmero y se va a la tuberosidad anterior de la glenoide, ¿ya? Ahí termina, en la tuberosidad anterior de la glenoide. Esto hace que se eleve el miembro superior, ¿ya? Este es un elevador del miembro superior. ¿Dónde estaría el troquín? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde estaría el troquín? ¿Dónde está la manito o en el otro lado? ¿Dónde estaría el troquín? ¿Dónde está la manito, doctor? ¿Dónde Está la está manito. la Sí, medial. medial? Y el troquíter es externo. ¿Ya? Tienen que seguirme.
troquín medial y troquíter externo. En otras palabras, ustedes ya saben mentalmente cómo va a ser la gráfica. Ahí está la gráfica, miren. ¿Quién es este? ¿Este cerrito quién es? ¿Medial? El troquín. Ese sería el troquín, doctor. Ya. Perfecto, muy bien. Miren, el troquín el troquín longitudinal es más pequeño que el troquita, ¿no? Termina más en puntita, el otro es más chatita. Entonces, si me ponen esta gráfica y me ponen correctamente el traductor, yo sé que este es el hombro derecho de un paciente. Troquín medial y troquíter externo. ¿Ya? Miren, muy bien. Miren, como de arriba hacia abajo. Ya desaparece mi corredera bicipital. Miren, desapareció, porque miren el traductor, estoy abajo, ya no hay corredera bicipital. Entonces, desde arriba hacia abajo tengo que recorrerlo. Y de ahí, vuelta subo. Vamos a ver si sube o no. Ya pasó al otro. Ahora, ¿estoy en longitudinal o medial? O transverso. Longitudinal, doctor. ¿Dónde va a estar mi muesca? ¿Arriba o abajo? Arriba. Muy bien. Arriba. Arriba, perfecto. Entonces, esos son conceptos ya que tienen que grabarse en su cabeza. Cuando está longitudinal, arriba la muestra. Cuando está en transverso, a la derecha del paciente la muestra. Vamos a ver gráficamente. Mira, ¿vale? Bien, miren acá. Esta primera rayita acá es el perfil del húmero, ¿ya? El perfil óseo del húmero. Y este que está acá es la porción larga del bíceps en longitudinal. Encima el deltoide, encima el tejido subcutáneo y encima la piel. ¿Ya? Acá de acá para acá hay un estrato que es de superficial a profundo. De acá para acá, tejido subcutáneo. De acá, de esta imagen hipercogénica, gruesa, difusa, hasta acá, deltoides. De acá hasta acá, porción larga del bíceps en longitudinal, todo esto. Y de este perfil hasta acá, todo esto es hueso ya, pues. Esto es hueso, la vécula del hueso, la médula ósea del hueso. Y de arriba hacia abajo, ¿no? Pasan de arriba hacia abajo. Ahora vamos a repetirlo ahora todos juntos, ¿eh? Mientras que traigo otra agüita.
A ver, doctores, ¿alguna pregunta en la evaluación de la porción larga del bíceps? ¿Tiene que repita algo? ¿No ha quedado un concepto claro? ¿O está claro? Vamos, doctores. Están en proceso de aprendizaje. Es importante que sepan todo bien en el diplomado. De eso se trata. Doctor, una Ahora consulta. estamos claros, doctor. ¿Perdón? Ahora Doctor, está una más claro. consulta. Creo que mi compañero tenía una pregunta, doctor. A ver, dale, dale. Doctor, en la imagen que usted coloca cuando el transductor está en longitudinal, Ya. en la imagen ecográfica, ¿podría, por favor, no sé si podría detallar el tema de donde acaba el músculo y comienza el, ¿Perdón? el tendón, Ya. por favor? Ya, miren. Acá estamos en longitudinal, ¿verdad? La muesca Claro. va a estar arriba. En la parte inferior no hay muesca. La muesca va a estar arriba. Si la muesca va a estar arriba, perdón. Si la muesca va a estar arriba, y esta es mi representación de la ecografía de esto que estoy haciendo, ¿quién me dice dónde está acá la parte? La muesca va a estar superior acá en la imagen del paciente, ¿ya? En la imagen del paciente ustedes me han respondido muy bien. ¿Y acá dónde estaría la muesca? ¿En la izquierda o en la derecha? En la izquierda, doctor. En la izquierda, ¿no? Perfecto. Entonces, en otras palabras, acá está la parte cefálica del paciente y acá están los pies del paciente. Entonces, yo más o menos en su cabecita, yo quiero que graben, una cosa es la posición del paciente y otra cosa es la posición de la ecografía, del monitor de la ecografía, ¿no? Entonces, la muesca acá está superior, el paciente está acá, pero en la ecografía es horizontal, pues no, un monitor es horizontal. Entonces, ¿dónde va a estar la parte cefálica del paciente? Acá a la izquierda, ya a la izquierda. Y este es el tendón, ¿no? Este es el tendón. Este tendón, justo estamos agarrando la parte media del tendón. Entonces, ustedes de ahí se van a deslizar desde arriba hacia abajo, ¿no? Desde arriba, ajá, así como está acá, desde arriba hacia abajo. El video no ha salido todo el deslizamiento, solo ha salido y se ha cortado hasta la parte inferior, ¿no? Pero miren, por acá ya está el tendón, la porción larga del bíceps, los músculos, cómo cambian a tendón, ¿no? Cómo cambian a tendón. Esto no, doctores, esto es el deltoide, ¿ya? Este es el deltoide, tejido graso cutáneo. El tendón solamente es esto de acá. Acá está el perfil óseo, el húmero, ¿no? El tendón es esto, cómo cambia. Entonces, no ha agarrado exactamente en mi imagen cómo cambia las fibras del músculo a tendón, pero eso lo vamos a ver en la práctica, ¿ya? Pero más o menos, yo quiero que entiendan primero acá el posicionamiento del traductor con la piel del paciente. Quiero que entiendan la posición del paciente, cómo es para evaluarlo. Y quiero que entiendan la imagen ecográfica, ¿no? Y obviamente tienen que saber, pues, bastante anatomía, ¿no? ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Algo que no quedó claro? Seguimos. No pierdan la oportunidad, por favor. Igual vamos a afianzar, pues, en la práctica, ¿no? En la práctica afianzamos todo este conocimiento y todo este concepto. Lo que le pido, sí, antes de ir a la práctica,
obviamente, pues está en un proceso de aprendizaje de ver imágenes. No le pido que sean campos en imágenes. Lo que sí les pido es anatomía. ¿Ya? Eso sí le tengo que pedir. Que vayan ya conceptos con conceptos anatómicos claros, precisos, de dónde va el músculo, el tendón, el ligamento, el hueso. El músculo esquelético es así. Si quieres ser traumatólogo, creo que uno o dos querían ser traumatólogo acá, tienen que saber full anatomía. Seguimos, doctores. ¿Algo más para recalcar? Seguimos, doctor. El resto, la delegada, no le escucho la delegada. Sí, doctor, seguimos. Muy bien. Seguimos, doctores. Miren acá. Entonces, seguimos evaluando el bíceps. Si este es el acromio y esta es la clavícula, ¿qué hombro es? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Derecho, perfecto, muy bien. Y acá está por la imagen, ¿no? Miren, si lo que no se han dado cuenta. Entonces, esta imagen de acá, doctores, de la articulación acromio-clavicular, lo hago así, miren. El traductor va a estar en la parte superior. Acá no es necesario que el paciente haga movimiento ni nada, ¿no? Simplemente pongo el traductor en la parte superior. ¿La muesca dónde va a estar? ¿Aquí o acá? La muesca. ¿Aquí? Donde está el monitor. Aquí, ¿no? Bien. Perfecto. La muesca va a estar acá, en el lado derecho del traductor, parte externa del paciente. ¿Ya? Entonces, este es el acromion, esta es la clavícula, y acá pues hay una articulación, donde tiene una cápsula, miren esta cápsula. La articulación acromio-clavicular. Cuando esta cápsula está bien levantada, ¿ya? Bien levantada, el paciente puede dar mayor, ¿no? Cuando está bien levantada, podemos decir que estamos frente a una artrosis acromio-clavicular. ¿Ya? Bien, seguimos acá. ¿Qué tenemos acá? Dice eje corto que no puedo ver. Allá. Eje corto significa el traductor en transverso. ¿Ya? Significa eje corto, traductor en transverso. Miren acá, la flecha en azul señala la corredera bicipital. ¿Ya? Y este es el hombro derecho, este sería el troquíter. Miren el troquíter, como les decía, es más ancho en longitud que el troquín. La parte superior es más convexa, ¿no? Está más chatito, como si el cerrito lo hubiesen cortado. En cambio, el troquín es medial, termina en punta y es más corto en dimensión con respecto al troquín, ¿no? Entre troquín y troquíter, porción larga del bíceps. Acá hay un ligamento transverso del húmero, que no hace que se desplace ni para la derecha ni para la izquierda, la porción larga del bíceps. Tenemos el deltoides y el tejido celular subcutáneo, y vemos otro tendón por acá, que es el tendón subescapular, que es este de acá, ¿no? Tendón subescapular. Lo vemos, ¿qué color lo vemos, doctores? Hipoecogénico, hiperecogénico. ¿Qué color lo vemos? ¿Negro o blanco? Al subescapular. Hipoecogénico, doctor. Hipoecogénico, ¿no? Lo vemos hipoecogénico. Que no debería estar así, porque yo le dije que los tendones son hipoecogénicos. ¿Por qué lo vemos hipoecogénico? Porque todavía este tendón está intraarticular. Esta no es la maniobra para ver el subescapular, no es la maniobra.
Esta es la maniobra para ver la porción larga del bíceps, por eso lo vemos hiperecogénico. Miren acá, si los haz de ultrasonido están perpendicularmente a 90 grados con este tendón, por eso se ve hiperecogénico. Pero acá el haz ya no está a 90 grados porque el tendón está medio oblicuo, ¿no? Y nos da la anisotropía, ¿ya? Y nos da la anisotropía. Y este es el eje largo del tendón de la porción larga del bíceps, el eje largo o el longitudinal, ¿no? El productor longitudinal. Y acá está la porción del bíceps. ¿Ya? La porción larga del bíceps es longitudinal. Dice todo lo que señala la flechita. Deltoides, tejido celular subcutáneo y piel. Bien, ahora dejamos el bíceps y vamos a entrar al subescapular. Es el segundo en orden de frecuencia para el protocolo, que hace la ecografía de hombro del magneto rotador. En otras palabras, el checklist que le decía, ¿no? Bien, ¿dónde está? En la cara anterior, ¿ya? En su músculo, miren, triangular. La base está a nivel de la escápula, en la cara anterior de la escápula, ¿no? En la fosa subescapular, tendón largo, grande, ancho, ¿no? ¿Y dónde se insertan? Miren, la parte tendinosa, ¿dónde se inserta? ¿Dónde se inserta la parte tendinosa? ¿Quién me dice? Troquín, doctor. Troquín. Es el único tendón, le vuelvo a repetir, el único tendón. Si no viene en el examen de residencia, viene en el examen final del diplomado. El único tendón que el manguito rotador que se inserta en el troquín. El resto se inserta en el troquín. Forma parte de la cubierta, forma parte de de sostén de la corredera bicipital para que no salga la porción larga del bíceps, no, porque se queda en el camino, no forma parte del sostén de la corredera bicipital. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, ¿y cuál es su función? Así como la porción larga del bíceps, su función, esta de acá, era elevar el miembro superior, su función esta es la rotación interna, pues, ¿no? Del húmero. Lo rota internamente al húmero, ¿ya? Si ustedes están evaluando clínicamente a un paciente y hay limitación del movimiento o hay dolor a la rotación interna, o sea, a la aducción del húmero, sospechan de qué? Del susto. Pero esto generalmente lo hace el traumatólogo o el reumatólogo y le mandan en ecografía. Ecografía de hombro, de Jactar, patología, manguito rotador, paciente con dolor en la aducción. Porque sospechan, en primer lugar, es buen médico, ¿no? Porque me da toda la clínica para yo hacer un buen examen. Porque si me ponen así, entonces yo pongo énfasis en dónde, en el subescapular. Lo veo bien, pongo énfasis, pongo mi mayor atención. Pero ese es el mundo ideal, pues, doctores, ¿no? Es el mundo ideal. Realmente, ecografía, ¡fua! Listo, ve tú qué es lo que encuentras. Bien, no sean así como ellos, ¿sabes? Ustedes tienen que ser mejor que ellos. Listo, entonces, esa es la función del subescapular, aducción del húmero, paciente con dolor a la aducción, sospecha de problema del... Bien, doctores, entramos al subescapular. Paso 3. Eje longitudinal, allá. Acá hay un jueguito de palabras, ¿ya? Miren acá. ¿Quién me dice cómo está el traductor? ¿Longitudinal o transverso? Transverso, doctor. Ya. El traductor está transverso. Miren acá. En otras palabras, el traductor está así, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Puedes explicar acá?
Ah, sí se puede. En otras palabras, el traductor está transverso así, ¿verdad? No soy buen dibujante, doctor. Así está, ¿verdad? El Sí, traductor. doctor. ¿Alguien piensa que está lo contrario o todos me están siguiendo? Eso quiero saber, porque acá hay un jueguito de palabras que quiero que entiendan, ¿eh? ¿Alguien piensa lo contrario o todos están de acuerdo que así está mi traductor transverso cuando estoy evaluando a un paciente? Doctores, sin miedo, sin miedo, por favor. Porque yo quiero que acá se aprenda. De acuerdo, doc. De acuerdo, uno. ¿Cuántos hay? 9, creo, uno nomás. ¿Quién más está de acuerdo? De acuerdo, doctor. 2. De acuerdo, doctor. 3. Bien. Entonces ya, están de acuerdo. Okay. No hay audio, pero en algunos no tiene audio. Ya, miren, fíjense ahí. Si yo pongo mi traductor en transverso, que es lo que me ha respondido y todos están de acuerdo, ese traductor transverso en relación al eje, a los ejes del escapular, ya, a los ejes, en relación a las fibras del escapular. Miren cómo van las fibras, ya, a las fibras van así. Las fibras del escapular, vamos a ver otro colorcito acá.